la manipulación de parte de este niño para poder conseguir lo que él necesita o ella quiere del otro. ¿Cómo es el trabajo que se hace con los niños para que dejen de darle ese significado y entiendan que ellos fueron víctimas de algo? No va a marcar mi camino como un delincuente sexual. Muchas veces el responsable es el que transgredió primero, el adulto responsable. ¿Quién denuncia? Aquí comienza el podcast de las familias de acogida del Choapa. Juégatela por un niño. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Juégatela por un niño, espacio de difusión y conversación que prepara el programa Familia de Acogida Especializada FAE y YAPEL que atiende a toda la provincia de Choapa. En este nuevo capítulo me encuentro con una compañera de trabajo, con Chadia Guerrero, quien es psicóloga, que está trabajando con los niños de las familias de acogida. ¿Cómo estás? Bienvenida, Chadia. Hola, mucho gusto, muchas gracias por el espacio. Vamos a empezar un tema bastante complejo. Vamos a hablar sobre las conductas sexuales problemáticas y las prácticas sexuales abusivas. Cuéntanos, ¿de qué se trata eso? Estos nombres tan complejos que dicen mucho. Cuéntanos qué se parecen y cuáles son las diferencias. Ok, sí. A ver, hay que destacar que la diferencia entre una PAS y una conducta sexual problemática es más que nada el acceso a carga, ¿ya? Las conductas sexuales problemáticas tienen que ver con comportamientos que no pueden ser permanentes o reiterados, sino que puede haber sino más bien una sola figura. Y estas son conductas saludables, o sea, la forma normal en la que exploramos nuestra sexualidad versus las conductas problemáticas, ¿ya? De aquellas están autocentradas y están dirigidas hacia un polo más bien externo, o sea, hay de dos tipos, ¿ya? Estas también a su vez se configuran en otras dos clasificaciones que son de tipo abusiva y no abusiva, ¿ya? O sea, podemos tener una conducta sexual problemática que en este caso pueda ser totalmente interpersonal. ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, la exploración de la pornografía. Por ejemplo, la masturbación, ¿cierto? En un contexto adecuado para un adolescente. Una práctica sexual abusiva es un comportamiento reiterado en el tiempo que es a nivel interpersonal y que básicamente se caracteriza por la disonancia de poder, vale decir, las diferencias que existen entre una persona y otra, la no consensualidad, vale decir, el no generar yo mi consentimiento voluntario para con esa actividad sexual y los efectos que tiene, ¿ya? Como estrés, ansiedad, sufrimiento, dolor, todo lo que sea manifestación de daño. Aquí, en los casos que vamos a conversar hoy día, se trata donde niños han agredido o transgredido a otros niños. Son niños, el agresor en este caso, o el transgresor, como le llaman técnicamente, es un niño que también ha sido agredido en algún minuto, ya sea por otro niño o por un adulto, pero ha sufrido también algún tipo de vulneración en ese sentido. Sí. Hay que mencionar, bueno, qué criterio lo cumple para hacer una violación la mayoría de edad. Hay que destacar que la nomenclatura acá es respecto o responde directamente a un niño o un adolescente que esté en esta situación, ¿ya? Yo me refiero desde los 17 hasta desde los 10 a los 17, ¿ya? Un ejemplo puede ser particular, es una relación o una vinculación interpersonal de un niño de 17 años o una niña de 17 años versus un niño de 12. O sea, ahí ya cumplimos con varios criterios. Por ejemplo, el criterio de la edad. Tiene que haber un criterio de 4 años de diferencia. Tiene que haber una figura de poder. ¿Por qué decimos una figura de poder? Porque este niño ya está en otro proceso, en otra etapa evolutiva de su vida que se llama adolescencia, mientras esta niña todavía está culminando su segunda infancia. ¿De qué forma se configura como un factor de riesgo? En que la niña no logra advertir estos mismos factores de riesgo, como por ejemplo una actividad coercitiva que podría ser íntegramente la manipulación de parte de este niño para poder conseguir lo que él necesita o ella quiere del otro. ¿Ya? Perfecto. Estamos hablando de que una persona que por más que manifieste voluntad o consentimiento, en el fondo no es real, es más bien disfrazado porque no logra advertir estas condiciones de riesgo. Muchas de esas relaciones son aprobadas por los adultos.
por las familias que están Sí, disponibles. y que tiene que ver también que hay un desconocimiento en cuanto a que existe el desconocimiento de los padres antes, algo que existe que es muy importante, se llama la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ¿ya? Donde señala que a los 14 años, si este chico o esta chica genera alguna práctica sexual abusiva, esto se va a llevar a una causa y si bien va a ser archivado si es que él a sus 18 años vuelve a cometer una agresión sexual, esta sí va a tener persecución política y se van a añadir los antecedentes. Eso se consideran los datos anteriores. Claro, y ahí ya al cumplir en su mayoría de edad se hace la persecución legal, digamos, y se genera un castigo formativo que todos entendemos que es con ley, ¿cierto? Estamos en el podcast Juégatela por un niño del programa Familia de Acogida Especializada FAEYAP, conversando con la psicóloga Shadia Guerrero. Nosotros trabajamos con familias de acogida y tenemos como dos realidades. Una que son las familias de acogida como tal, aquellas familias que están recibiendo a niños en sus casas, ya sean familias extensas, es decir, algún abuelito, algún tío, algún hermano mayor que los reciben en sus casas, o derechamente familias que son externas, o sea, familias voluntarias que están disponibles para criar a niños. Estas situaciones también ocurren en esos espacios o también pueden ocurrir en el espacio de una residencia donde hay muchos niños, ¿ya? Me quiero detener en que esto puede pasar cuando un niño llega a una casa y hay otros niños. Esto podría llegar a suceder. Sí, esto podría llegar a suceder sobre todo cuando el niño o la niña o el adolescente tiene a la base una vulneración de derechos. ¿Por qué? Porque está replicando, ¿ya? Está replicando lo que a él le sucedió a través de básicamente esta mantención de este vínculo, porque muchas veces no es con violencia, muchas veces cuando estas vulneraciones vienen de parte de la familia extensa propiamente tal y no hay un vínculo, las coerciones vienen desde la afectividad. Yo te hago esto porque te quiero. Y ese es el mensaje implícito. Entonces aquí nosotros nos preguntamos, ¿qué hace que los chicos repliquen estas cuestiones? Y tiene que ver todo con esquemas mentales, con las formas en las que vivencian y experiencian las situaciones de vulneración de derechos. ¿Ya? Lo que nosotros nos encargamos de hacer particularmente es un trabajo hermoso que tiene que ver con este proceso implícito, transversales de un programa, que tiene que ver con la resignificación, tiene que ver con el reconocimiento y con la problematización de estas conductas. Vamos antes a un concepto anterior. Tú hablas de que replican conductas. ¿Qué tipo de conductas son las que se replican? Si lo llevamos a ejemplos concretos. Sí. Ejemplos pueden ser varios, muchos. Desde niños, también manifiestas esto de que también se puede dar en residencias, por ejemplo, niños que espían a otros, mientras se duchan, mientras orinan. El consumo de pornografía, tratar de acercarme con un tinte más bien eventual de roce, ¿se entiende? Que parezca que fue casual. Claro, que sea algo más bien eventual y que no se note la connotación más bien sexual. Y las puede haber de mucho tipo, desde incestuosas hasta externas con violencias o sin violencia. Como bien dices, externas cuando, por ejemplo, llega un niño que está siendo acogido y genera a los niños de la casa o viceversa, claramente. Tenemos que identificar el por qué se está llevando a cabo esta réplica de patrón. Y Shadia, ¿qué dice la historia? ¿Qué dicen los números? ¿Qué dice la experiencia? ¿Por qué estos niños están teniendo esas prácticas, esas conductas? La experiencia, la teoría señala que es una vivencia totalmente traumatogénica, que les desestructura la psique, vale decir, todo lo que tienen en su cabecita. Esta vivencia los disocia. ¿Qué es una disociación? Es la separación de la carga emocional, todas las emociones positivas y negativas que tiene la vivencia propiamente tal, y el pequeño o la pequeña la elabora de una forma inadecuada. Eso quiere decir que la persona está replicando estas cosas porque le sucedieron similares o parecidas. Exacto. Y es una forma, muchas veces, de conductas, si bien son regresivas, pero son las formas de exteriorizar lo que a estos pequeños o a estas pequeñas les sucede por dentro.
que es la forma en la que están tan fragmentados a nivel emocional que tienen que generar estas conductas o estos comportamientos para poder hacer algo que se llama descarga emocional. Si a un niño pequeño lo tocaron de mala forma, es probable que él replique eso y vuelva a tocar en este caso. Es probable, pero también depende de su contexto. Vale decir, si tenemos unos papitos súper contensivos, problematizadores, que logran identificar, son súper vigilantes con las conductas de los niños y logran detener, digamos, per se detiene. Sin embargo, cuando no tenemos este factor protector, es que se repliquen y muchas veces llegan a situaciones que son aún más importantes o aún más graves que la propia vulneración en la esfera de ellos mismos, de la intimidad sexual. Claro, y eventualmente puede pasar incluso... se pueden generar patrones de conductuales. Y llegar a la mayoría de edad y pasar de ser una persona con problemas conductuales a pasar a ser un delincuente, que es lo que dice la ley. Exacto. Tú hablas de ahí vienen un par de procesos que son la resignificación, el reconocimiento y la problematización. Vamos por qué es la resignificación en este caso. Ya, claro, la resignificación es más o menos lo que les contaba anteriormente. Ya es resignificar esta experiencia. ¿En qué sentido? Simbolizarla bajo arquetipos o bajo patrones de la cabecita del pequeño que aquel intento de acomodación del recuerdo le va generando cada vez menos daño emocional. ¿Ya? Eso quiere decir que lo que buscamos con la resignificación es básicamente la estabilidad en el pequeño, esa estabilidad emocional que este evento disruptivo le quita. ¿A qué tipo de cosas se le da un significado nuevo? Por ejemplo, a la identidad del cuerpo, a mi identidad como persona. A que, por ejemplo, este evento no me conceptualiza para el resto de la vida, no me define, no va a marcar mi camino como un delincuente sexual. Es detener aquello, reorganizar la cabecita de los niños y resignificarle un nuevo significado a aquellas vidas. Antes de comenzar el programa, tú me comentabas que había niños que decían, oye, yo soy violador porque a mí me violaron. O sea, yo puedo violar porque a mí me violaron. ¿Eso es así de duro? Sí, muchas veces es así de duro, es así de doloroso. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, muchos de estos pequeños no cuentan con factores protectores y que inicialmente por algo es que fueron vulnerados en su esfera de la sexualidad, ¿se entiende? Entonces, cuando menos existen factores protectores a la base es cuando esta situación llega al descontrol. Yo me imagino que es mucho más complejo, me parece de perogrullo en todo caso, es mucho más complejo sobrellevar esta etapa a un niño que no está con sus papás, por ejemplo, que está en una residencia o que incluso está en una familia acogida que le está tratando de cuidar quizás por primera vez en la vida, pero debe ser más difícil. Es mucho más difícil porque ellos traen una conceptualización del mundo diferente a nosotros. Esta vivencia, este trauma complejo, porque así se vuelve un trauma complejo, le da una vuelta a la vida de los bebés. Y es más que nada cómo regresamos a esa estabilidad, cómo nos regresamos a esa estabilidad mental, lo que trabajamos a través de la resignificación. Yo voy a seguir con el caso, yo entiendo que hay muchos más ejemplos y a lo mejor tú nos puedes entregar ejemplos distintos a este que estoy planteando, del niño que dice que como a él lo violaron, como abusaron de él, puede tener las mismas conductas. ¿Cómo se cambia eso? ¿Cómo se logra, más allá de las estructuras, cómo es el trabajo que se hace con los niños para que dejen de darle ese significado y entiendan que ellos fueron víctimas de algo? Y es ahí, o sea, básicamente es llevarlos a la posición de víctima, ¿ya? Es, por ejemplo, concientizar respecto a que soy una víctima, a que puedo llegar a ser de nuevo una víctima, pero que esta victimización no genera, no es determinante, ¿se entiende? Es un trabajo largo, es un trabajo duro. Por ejemplo, cuando hay una ocurrencia, una reocurrencia de estas prácticas, para nosotros es
muy duro trabajar con ellos, porque eso quiere decir que existen las tendencias a nivel de control de impulsos, que es lo que estamos trabajando. Nosotros trabajamos muchos ejes, trabajamos desde las emociones hasta el control de impulsos, hasta temáticas que tienen que ver básicamente con la sexualidad pura y dura de los niños. Como le digo, es un trabajo largo, muy largo, es un trabajo que emocionalmente es desgastante, pero que si se hace con la responsabilidad social que amerita, es un trabajo maravilloso. ¿Por qué? Porque se da el sentido de que estás tratando de cambiar la sintonía de la vida de ese pequeño. Perfecto. Estamos en el podcast Juégatela por un niño, conversando sobre las conductas sexuales problemáticas y las prácticas sexuales abusivas, ¿ya? Que quiere decir cuando un niño transgrede a otro niño en el ámbito sexual. Recién tú mencionaste 3 temas, hablamos de la significación, que ya lo tocamos, no sé si queda algún punto que anotar ahí, pero también está el tema del reconocimiento y la problematización, que palabra más difícil. Vamos con el reconocimiento, ¿qué significa eso y en qué ayuda aquello? El reconocimiento es, digamos, el 50% del trabajo que podría realizarse en sesión. Cuando un niño se autorresponsabiliza por lo que dice o por lo que hace, da a entender que tiene muchos más recursos que debilidades, ¿cierto? Y empatía, algo que es el patrón, digamos, o la carencia de este perfil. El reconocimiento nos posiciona en el escenario de yo lo hice, no es posible, yo lo hice y advierto que soy responsable de ello. O sea, me responsabilizo, tal cual como suena, de mis actos, me responsabilizo por mi existencia, de mis planes, básicamente. Y como te digo, nos posiciona en el 80% casi del trabajo, porque a los pequeños les cuesta mucho reconocer. Mucho, por vergüenza, por dolor, por sufrimiento, por también eventos que no están siendo elaborados previamente, por mucho. Y además que en la normalidad es un tema tabú, me imagino. Exacto. Que cuando hay cosas... O sea, simplemente hablar de sexualidad en algunos hogares ya es un tema tabú. Claro, que ya es complejo, y hablar de conductas transgresoras... Claro, debe ser mucho más complejo. Exacto, es mucho más difícil para algunos papás, también tiene que ver con los recursos que están en ellos. Pero sí, es difícil, es complejo, y lo que más aún nos respalda de estos procesos tan difíciles, transversales, es que no se denuncia. Es un fenómeno que no está... Vamos a ir para allá, vamos a ir a la denuncia, le vamos a preguntar cómo se hacen todos esos procesos y lo vamos a conversar. Pero aquí nos falta uno de los 3 que dijiste. Dijiste resignificación, reconocimiento y problematización. ¿Y la problematización qué es? Sí, la problematización es básicamente lo que nosotros llamamos en psicología, los psicólogos, es el darse cuenta. Es el darme cuenta que sin lugar a dudas hice un daño. Emocionalmente desestabilicé y desconfiguré la matriz de otro. ¿Se entiende? Pero el problematizar también implica autonomía, también implica valores, ética, moral, también vergüenza, conciencia, empatía, recursos propios del pequeño, los cuales nosotros al final, digamos, de la intervención vamos trabajando con él. ¿Cuándo una intervención es exitosa? A nivel de estadística es exitosa cuando no existen reocurrencias. O sea, vale decir que cuando el pequeño se apertura la causa y pues simplemente solo por ese episodio, por esa paz única, no hay más ocurrencias, paz, es el éxito. A cada instante mencionas paz. Yo entiendo que eso lo hemos dicho lo que significa la sigla durante todo el programa, pero no hemos relacionado los dos conceptos. ¿Qué es paz? Sí. Paz, la sigla paz significa práctica sexual abusiva. Perfecto, que es lo que hemos estado conversando todo este rato. Así que cuando diga paz, que con S, no con Z en este caso, ¿cierto? Se refiere a las prácticas abusivas sexuales, ¿cierto? Sí. Perfecto. Tú recién ibas a comentarnos, yo te dije, dejémoslo para más adelante, el qué hago. ¿Qué hago cuando me doy cuenta que están sucediendo estas cosas? Pueden estar sucediendo con mis 2 hijos, pueden estar sucediendo con familiares, un primo, una prima, puede estar sucediendo en el colegio, puede estar sucediendo en el club deportivo, no sé, en un montón de lados. Y más aún cuando son casos que tú nos comentabas, que el transgresor ha sido transgredido. Muchas veces el responsable es el que transgredió primero, el adulto responsable.
¿quién denuncia? Porque yo me imagino que esa persona que sabe que los problemas vienen de ahí, poco probable que se atreva a ir a denunciar lo que está sucediendo. Sí, bien, ese es un tema también complejo, una lista bastante compleja de lo que en general, o sea, de una vulneración en la esfera de la sexualidad, no solo para el que denuncia, sino que también para el denunciado. ¿Ya? Y básicamente la estadística nos lo dice. A nivel Choapa, la estadística es muy baja. Siempre que se conoce o tenemos conocimiento, quienes somos oriundos de acá, que es un fenómeno que se da, y sobre todo se da a través de la inter y la transculturalidad, ¿vale? Es decir, sectores rurales, sectores muy aledaños, y que estas cuestiones se normalizan. Cuando el suceso, el episodio, el hecho es dado cuenta por el adulto, por la persona que logra detectar la situación, lo primero, señora, señor en su casa, es que tenga la mente abierta. Primero vamos a contener la situación, no vamos a preguntar nada porque no nos compete. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer una denuncia. Y ese es el paso más difícil que existe. Porque puedo estar denunciando a mi hijo. Porque puedo estar denunciando a mi propio hijo. Que agredió a mi otro hijo. Y claro, y que agredió a otro. Entonces, una disyuntiva, pero grande. ¿Cuál es el propósito de esto? Es darles a entender que denunciar nunca va a ser algo negativo. Nunca. ¿Por qué? Porque tanto al transgresor como a la víctima, a ambos se les da un trato especial y a ambos se les deriva a un programa donde se trabaja la reparación, no la culpabilización. Eso quiere decir que las niñas o los niños víctimas van a un programa de reparación, programa PRM, ¿cierto? Y los niños agresores van con nosotros, y es una línea paz de prácticas sexuales abusivas. ¿Qué tenemos que hacer? Establecer una denuncia, dar cuenta a las entidades que trabajan asociadas, y luego de que, por ejemplo, se nos asesore a través de OPD, vamos a nosotros mismos desplegar recursos. O sea, vale decir, vamos a llevar a mi hijo donde corresponda, que va a trabajar en un PAS, y vamos a llevar a mi hijo para que trabaje en el PRM. Ambos niños tienen reparación. La finalidad única de la denuncia es que ambos niños obtengan un tratamiento emocional y psicológico competente. No un juicio moral valórico. La idea es darle salud mental. De hecho, tú comentabas que no va a tener una sanción de ningún... No va a tener una persecución penal en ningún punto por él ser menor de edad. Pero si no trabajamos a tiempo esto se va a cronificar. Y en algún punto puede que de transgredir el límite de niñas de mi edad, por ejemplo, voy a hacerlo con niños ya pequeños. Y eso incluye un patrón de conducta sexual que desemboca en un trastorno. ¿Se entiende? O sea, vale decir, si no ponemos el atajo ahora y no resolvemos como deberíamos, esto se va a prolongar en el tiempo. Yo me imagino, cuando uno ve las historias de bullying, de ese tipo de cosas, que los papás terminan muy desesperados. Ha pasado que incluso han terminado agrediendo a los otros papás o incluso a los niños que son agresores. Hay una catarsis. Sin duda. A lo que voy yo, ¿cómo le explicamos esto a un papá cuando su hijo fue el agredido? Le explicamos que el otro niño no va a ser perseguido penalmente. ¿Cómo explicamos eso, Chavi? También es un tema complejo, es muy complejo porque, sin lugar a duda, todos queremos justicia, ¿cierto? Es un estado mental que nos produce satisfacción finalmente. Entonces hay un estado de disconformidad. Por lo que claro, aquí lo que vale, o el trabajo que se hace con los papás, es también problematizar, y también un fenómeno que se llama la corresponsabilización. ¿Qué es la corresponsabilización? Es las formas en las que yo no logré advertir esta situación y cómo lo puedo mejorar a través de fortalecimiento de mis competencias parentales, profesionales, nutricias y todas las que tengan que ver respecto a la educación. Un punto importante es que también llamar a las escuelas, particularmente a las escuelas, a los colegios, a que establezcan las denuncias correspondientes. Muchas veces las prácticas sexuales abusivas, las conductas sexuales problemáticas están disfrazadas de juegos sexualizados.
Y los profesores o las personas que se encargan de estar 8 horas con los niños no los logran advertir. Pero advirtamos un par, como ¿cuál juego podría ser aquí? Por ejemplo, un juego sexualizado es yo me acerco a ti con la intención de tocarte algo. Por ejemplo, este trato hipersexualizado. Levantar una falda. Por ejemplo, sacar una foto por debajo de la falda, mirar el material pornográfico o que este mismo niño, porque esa es una transgresión en sí, que él muestre material pornográfico a sus compañeros. Entonces, ya, yo te sentía preguntar algo, pero no respondiste. Te iba a preguntar qué pasa con el niño transgredido, porque en este momento nos hemos preocupado de aquel niño que está siendo transgresor, que también fue transgredido, ¿ya? Y tú decías que él va a un programa de reparación, ¿cierto? Sí. Profundiza un poquito en eso para que quede claro. Sí, tanto el niño agresor como el niño víctima va a trabajar directamente con los profesionales de una institución, en este caso un programa de reparación sexual, ¿ya? Y donde se trabaja particularmente esto mismo, la victimización, ¿ya? Y la forma en la que yo logro adaptarme o mejorar a nivel conductual y emocional esta vivencia, elaborándola a través de un proceso muy largo, muy largo de reparación, que es el eje principal de un perrito. La reparación emocional, la reparación cognitiva, la reparación mental, la reparación del núcleo familiar cuando las PAS, por ejemplo, son de tipo incestuosa. Porque en ese punto lo que se hace es que al niño agresor se le desvincula, se le desarraiga de su casa y tiene que ser removido a un hogar de un tercero cooperante que le brinde la misma seguridad que en su casa, ¿se entiende? Y no deja de ser estigmatizante porque finalmente es más bien culpabilizador. Pero eso pareciera que fuera un castigo. Exacto, pero en términos correctos, para algunos ayuda a la problematización en cuanto a que estar separado del vínculo materno genera razonamientos. El verse desprotegido o este desarraigo emocional también genera situaciones cognitivas o mentales en el niño. Tú recién decías que los papás no lograban muchas veces advertir que estaban sucediendo estas cosas y eso era parte de la corresponsabilidad. Sí. O sea, también es responsable de lo que sucedió. Exacto. ¿Y qué cosas son las que hay que advertir? Por ejemplo, aunque suene tal vez exagerado, la vigilancia. ¿Qué hace mi hijo en los tiempos que no estoy con él? Primero vigilarlo en los tiempos en los que yo estoy, pero después preguntarte, ¿mi hijo es este y aquí y allá? ¿O mi hijo tiene matices? Primero posicionarnos en el escenario de la posible ocurrencia. Es decir, no cerrarnos, no, mi hijo tal vez nunca, sino que sí, tal vez, y puede haber sido por una exploración inadecuada. Pero la hipervigilancia nos da muchos otros aspectos a evaluar. Por ejemplo, qué tanto interés tiene este papá en la crianza, qué tan activa es su crianza, qué tan buenas son sus habilidades como padre, sus habilidades marentales y sus habilidades parentales. Y eso es lo que queremos reforzar con esta corresponsabilización, las formas en las que yo puedo ayudar y en las que no logré advertir, pero desde ahora en adelante sí lo hago. Y una persona que tiene dudas, que está pensando que algo puede estar sucediendo, que ya se dio cuenta que hay algo extraño, ¿qué debiera hacer al principio? Porque no tiene todavía los antecedentes para hacer una denuncia, eso no tiene la duda. ¿Con quién debería asesorarse para poder tener una mejor observación, para poder determinar mejor si están pasando cosas? Qué buena pregunta, porque muchas veces notamos que la conducta de nuestros niños es inadecuada, pero no establecemos los límites por miedos propios a darnos cuenta de nuestras y nuestras falencias como padres. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Lo primero, como les mencioné anteriormente, al haber indicadores, por ejemplo a nivel conductual, a nivel comportamental, lo que vamos a hacer es sondear, ¿ya? Si tenemos demasiadas dudas, vamos a sondear. Vamos a sondear la conducta del niño por algunos días. Sin embargo, mi percepción particular es que la mejor opción es llevar al pequeño a un tratamiento psicológico. ¿Con la intención de qué? Eso puede ser en un CEFAM, puede ser en un hospital, puede ser particular. Sí. Con la intención de que el profesional adecuado logre advertir estos indicadores de daño.
¿ya? Y de esta forma se han traspasado más bien de manera formal, porque es el tiempo antes de establecer una denuncia, ¿cierto? Mi percepción, mi sugerencia particular es que se puede hacer con un profesional que sí está capacitado para darse cuenta, en el cual no va a pedir más relatos del que el niño quiera ofrecer y más bien va a contener. Te voy a escuchar, te voy a comprender, te voy a contener, no voy a preguntar más de lo que no debo porque entiendo que desde allí emerge la vergüenza, emergen las emociones negativas, emerge la disociación, pero aún así estoy contigo y te voy a apoyar. No voy a soltar tu mano y voy a tratar de validarte y ofrecerte la seguridad que esté en mis manos. Perfecto, Chadia. Vamos ya a cerrar el podcast. No sé si hay algún dato que más a ti te interese también de manifestar o reforzar alguna idea para ya ir concluyendo este nuevo capítulo del podcast Juégatela por un niño del FAE IAPEL. Este es un fenómeno tabú, pero está en las redes. Basta con informarnos un poquito de dónde debería ir cada una de las partes, de la reparación que debe tener cada uno de los chicos, y la invitación es a denunciar, ¿ya? Esa es la invitación número 1 que puedo hacer de esto, porque estamos haciendo un bien, no estamos haciendo un daño, estamos buscando la salida alternativa y colaborativa a la reparación de 2 niños, y no solo enfocándonos en el niño víctima, sino que también en el niño agresor. Desde las escuelas, el llamado también es a las escuelas, a todas las instituciones que logran advertir aquello y pueden aperturar causas, es que protejamos la infancia, protejamos los derechos de los niños, seamos valientes. Esa es la invitación. Perfecto. Muchas gracias, Chadia Guerrero, psicóloga del programa Familia de Acogida Especializada de IAPEL, ese programa que atiende a todo el Choapa.